mecánica que vamos a manejar es la misma mecánica de la sesión pasada, la cual básicamente si tienen preguntas, vayan escribiéndolas al chat o habilitan su micrófono y me preguntan, ¿listo? No hay lío. Entonces, para arrancar, chicos, bueno, les cuento que nuestra temática del día de hoy es columna vertebral y las alteraciones asociadas a la estructura o al funcionamiento de la columna vertebral. Entonces, eh, me cuentan y qué tal ven, si lo ven bien o no se ve muy bien. Por favor. Listo. Listo, gracias, Felipe. Entonces, arrancar, arranquemos primero pensando en cuáles son las funciones de la columna vertebral. En primera medida es la protección de la médula espinal. Sabemos que esta pasa o esta más bien se dirige por toda la mitad de las vértebras, entonces su función inicial será todo ese proceso de control de movimiento y de sensibilidad. Adicionalmente, es el soporte estructural, pues claro, evidentemente, que toda la región superior con inferior, o sea, toda la cintura escapular con la cintura pélvica, y pues finalmente es la que permite que se articule y se dé un movimiento completo. Entonces, pues anatómicamente vamos a empezar que la columna vertebral está compuesta por diferentes vértebras y por diferentes regiones que ya vamos a verlas identificar, pero que definitivamente en cada una de las regiones yo voy a tener una característica particular en cada vértebra. Entonces, primero Profe, el audio se escucha mal. escucha más, espérame a ver, y me acerco un poquito más al modem a ver qué tal. A ver. Ahí, ¿qué tal? ¿Se escucha mucho mejor el audio? Esto, bueno, estoy casi literalmente encima del modem, vamos a ver. Entonces, chicos, como les decía, entonces en la parte superior izquierda tenemos dos vértebras que corresponden a la columna cervical, que son el atlas y el axis. Estas dos vértebras, como ustedes pueden ver, el atlas es una vértebra que es casi un anillo y que solo tiene, bueno, que tiene a sus lados dos apófisis espinosas, dos apófisis transversas y una apófisis espinosa muy pequeña, que además tiene unas carillas articulares superiores bastante amplias, que son las que se articulan con el occipital, y unas carillas inferiores que se articulan con C2. El atlas básicamente es el que nos permite a nosotros realizar esos movimientos de flexión y extensión, porque es el que desliza, permite el deslizamiento del occipital sobre esas carillas que ven acá. Pero tenemos también una articulación que es C2, y C2 o es, bueno, hueso. Este hueso se articula con C1 y permite todos los movimientos de cabeza, de flexión y de rotaciones, perdón, de tanto rotación derecha como rotación izquierda. Por medio de ese diente que ustedes ven ahí, este se articula con C1 y favorece justamente todo el movimiento de cabeza en rotaciones. Las vértebras cervicales, como pueden ver, son unas vértebras que no tienen un cuerpo muy grande, debido a que el peso que soportan tampoco es muy grande. El peso que primordialmente soportan es el peso de la cabeza. Entonces, en ese sentido, tendremos una vértebra que definitivamente el peso es mínimo al cual debe tolerar. Ya en la parte inferior tenemos unas vértebras dorsales, como las pueden ver. Esas vértebras dorsales tienen una diferencia particular, y es que tienen unas apófisis, como ven, espinosas relativamente largas, pero tienen apófisis transversas y tienen carillas articulares laterales. Esas carillas articulares
en la parte lateral son realmente lo que le permite a estas apófisis realmente funcionar, digamos que son las que se articulan directamente con las costillas y por esa razón son las únicas que o se diferencian por esa estructura en particular. Tienen un cuerpo vertebral mucho más amplio, por esa razón, o más bien está asociado justamente a que son las vértebras que soportan más peso, que soportan un poco más de peso que las cervicales, soportan miembros superiores, algo de tronco y cabeza. Pero si me voy a las vértebras lumbares tienen un cuerpo mucho más grande, mucho más, digamos que más consolidado, tienen una apófisis espinosa más cuadrada, debido a que al soporte de peso que deben hacer también. En ese sentido, debemos recordar que las vértebras lumbares son las que van a primordialmente favorecer la transmisión del peso. ¿Listo? Entonces, miremos, miremos cómo está distribuida la columna vertebral. La columna vertebral tiene diversos segmentos, creo que ya conocidos por todos. Entonces, tenemos la columna cervical que está conformada por 7 vértebras desde C1 a C7. Recordemos que cada región pues, se va a nombrar de acuerdo a uno la letra y el número de la vértebra que corresponda. Entonces, vértebras cervicales de C1 a C7, vértebras torácicas o dorsales las pueden encontrar como T1 a T12 por las 12 vértebras que la conforman, o D1 a D12 por dorsales. Tenemos las vértebras lumbares, que son 5 vértebras, se denominan L1 a L5. Y finalmente tenemos el sacro, que son más o menos de 1 a 5, son fusionadas, y el coxis, que son más o menos 3 a 4 vértebras adicionales que también están fusionadas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la columna o la región cervical, como les mencionaba, son 7 vértebras, son vértebras pequeñas que como ustedes pueden ver, si vamos desde C1 hasta C7, van aumentando su tamaño. Claro, y adicionalmente a eso se van pareciendo mucho a las vértebras torácicas. Casi que podríamos decir que la vértebra C7 es muy, muy parecida a la vértebra T1 en su estructura. Entonces, tenemos, como les decía, la articulación del atlas y el occipital que le permite a usted mover la cabeza como en un signo de sí, y con el atlas y el axis que le permite moverla en rotaciones como en un signo de no. Nuestra columna cervical está compuesta también por múltiples ligamentos que ya los vamos a ver. De pronto no vamos a entrar en el detalle de cuál es cada uno, pero sí vamos a identificarlos. O sea, debemos saber que existe un ligamento en toda la parte posterior entre las apófisis espinosas y un ligamento, como ven, entre las apófisis transversas a nivel lateral, de la misma manera a nivel anterior. Eso le da estabilidad a la columna, sobre todo a la columna vertical, a la columna cervical, siento que esta es una de las regiones más móviles de la columna. Ya vamos a ver un poquito qué pasa con la torácica, pero definitivamente la región cervical es supremamente móvil. Además está compuesta por múltiples músculos que también le favorecen justamente ese movimiento o esa interrelación entre una y otra vértebra. ¿Listo? Y que finalmente le permite a toda la estructura mantener un equilibrio. Entonces, tenemos por su parte la columna o la región torácica, que está conformada por 12 vértebras que se van a articular con las costillas, entonces una por cada lado. Y sabemos que tiene una escasa movilidad justamente por esa articulación con la caja torácica. Tiene unos cuerpos vertebrales, como les decía, mucho más anchos que los de la columna cervical y mucho más pequeños que los de de la región lumbar. Son vértebras que así como vemos favorecen justamente el anclaje para músculos como son los intercostales, tanto internos como externos, así como pueden ver en la imagen, y que favorecen realmente todo el movimiento de la caja torácica. Lo que no quiere decir que definitivamente ella, digamos que no tenga movimiento, sino que su movimiento es muy, muy limitado. Entonces, miren, básicamente me voy a volver un poquito. Los intercostales internos, intercostales externos, intercostales externos también y serratos. Y acá ya tenemos una serie de músculos que ya nos permiten a nosotros darle como cobertura a toda la región dorsal.
Por su parte, la columna lumbar básicamente está conformada por cinco vértebras, vértebras de un cuerpo bastante grande, bastante amplio. Es una de las regiones que tiene una amplia movilidad, así como la columna cervical, y que permite movimientos de flexión, extensión, rotaciones e inclinaciones laterales. Entonces, como vemos en la región anterior, la columna o la región lumbar también está conformada por múltiples ligamentos. Como ustedes pueden ver, son ligamentos mucho más anchos. Entonces, a medida que vamos, digamos que vamos descendiendo a lo largo de la columna, se va convirtiendo justamente en ese ligamento un poco más ancho para cubrir en gran medida ese cuerpo vertebral. Y no solo eso, sino para limitar también la salida del disco intervertebral, como lo vemos ahí entre cada una de las vértebras. A lo largo hablábamos en algún momento que una de sus funciones, de las funciones de la columna, es proteger la médula espinal. Quiero que vean cómo se da la ramificación a nivel de la región lumbar, justamente de todas, digamos que de todas las ramas que desprenden de la médula espinal. Entonces, todas estas son las que van a dar justamente la sensibilidad o el movimiento a algún segmento en particular. Está rodeada también por múltiples músculos, músculos de gran, digamos que de gran tamaño, de un vientre muscular muy grande, que básicamente van a permitir justamente articular toda la región lumbar con la región sacra. Y miremos finalmente la región sacra, que es una región que está conformada por cinco vértebras y el coxis de tres a cinco vértebras que van a estar fusionadas en un solo hueso y que van a mantener estos agujeros que vemos acá a los lados, que son agujeros justamente para permitir que por ahí crucen todas las raíces nerviosas que van a salir, mírelo acá, que van a salir de la médula espinal. Acá ya no tengo como tal una médula, sino lo que tengo ya son muchas raíces nerviosas, listo, que se dirigen y salen por cada uno de los agujeros que tenemos a nivel del sacro. Entonces, en la parte posterior, esto es lo que vemos en un corte coronal. Y ahora, si lo vemos pues, completo, se vería de esta forma. También tenemos una cantidad de músculos, digamos que considerables, que permiten justamente que se dé todo el proceso, digamos que todo el movimiento de cadera y de pelvis, relacionado uno con la distribución de cargas hacia miembros superiores e inferiores, y adicionalmente a eso, relacionado con toda la estabilidad de la columna. Entonces tengo músculos, como pueden ver acá, músculos que van paralelos a la columna, músculos que salen de la cadera y se insertan en miembros inferiores, como por ejemplo este que ven aquí, que es el piriforme, ¿cierto? Fascias, entonces la fascia toracolumbar que permite justamente la integración de toda la región lumbar sacra, entonces lumbosacra, y adicionalmente a eso va a proteger justamente toda esta región muscular. Y finalmente tenemos músculos ya superficiales, como por ejemplo el dorsal ancho, que favorece justamente movimientos hacia miembros superiores o de miembros superiores. En la región anterior se vería algo como esto. Entonces, por cada uno de los agujeros, como pueden ver, salen cada una de las raíces nerviosas que se dirigen hacia miembros inferiores. Cabe resaltar que todas las raíces que van a estar en la columna cervical se van a dirigir hacia miembros superiores. En la columna, en la región torácica, una mínima parte va a miembros superiores, pero el predominio va a ir a tronco como tal. Entonces encontraremos que hay inervación, hay doble inervación para el tronco, porque salen dos ramas, una que cubre por la derecha y otra por la izquierda, mientras que en la región cervical las ramas que van por la derecha van a ir hacia miembro superior derecho y las ramas de la izquierda hacia miembro superior izquierdo. Y pasa exactamente lo mismo en la región lumbar o lumbosacra. Todas las ramas que van a salir del lado derecho van a irrigar, no, sino van a inervar todo el miembro inferior derecho y todas las que vayan del izquierdo, pues van a inervar el izquierdo, tanto motriz como sensitivamente. Entonces, veremos algo como esto y finalmente veremos de esta forma, ya digamos que sin las raíces nerviosas, la integridad de la columna. Entonces también está compuesta por múltiples ligamentos
y además de eso, múltiples músculos que le van a dar estabilidad. En esta región encontramos en la parte, digamos que en la parte interna, es donde encontramos todos esos músculos denominados músculos del piso pélvico y que realmente favorecen la estabilidad de esta región. Como se dan cuenta, es un anillo. Entonces, este anillo mecánicamente permite la distribución de cargas equitativas hacia miembros inferiores, derecho o izquierdo, o por medio de la columna, a través de la región lumbar y de ahí para arriba, hacia miembros superiores. Entonces también está rodeado por amplios, digamos que por amplios vientres musculares que van a relacionar justamente toda la función de la región lumbar con la pelvis y la cadera. Y como pueden ver, también está compuesta por fascias. Entonces miren aquí el recubrimiento de las fascias que básicamente le permite y le da estabilidad y permite la transmisión de fuerzas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Claro? ¿Qué preguntas tienen hasta ahí? ¿O todo súper claro? Bueno, para Daniela todo súper. Jonah también. Listo, chicos. Entonces, en ese sentido, básicamente les cuento que así como ven la columna, esa es como la, digamos que la conformación más micro, sí, de la columna. Como pudieron ver, tenemos múltiples planos musculares, ya vamos a hablar un poquito de ellos, pero entonces, en ese sentido, tenemos una columna que además de que tiene unas secciones en particular, tiene unas curvaturas también. Y esas curvaturas son curvaturas que se dan desde el nacimiento, digamos que se empiezan a formar. ¿Por qué? Porque apenas nace el bebé no va a tener curvaturas, va a tener su columna completamente recta, digamos que completamente plana, pero cuando adquiere el proceso de bipedestación se da la formación de estas curvaturas. O sea, en el primer año, a medida que el niño fortalece los músculos del cuello y además de eso, como asume la posición sedente y camina, pues genera las curvaturas del lordosis cervical y del lordosis lumbar. Y básicamente genera dos curvaturas adicionales que compensan esta posición y son las cifosis a nivel torácico y cifosis a nivel sacro. Aquí está mal, cifosis sacra. ¿Listo? Entonces, mírenlas acá. Como usted se da cuenta en una vista o en un plano coronal anterior y posterior, la columna debería estar completamente alineada, derechita. Y si la damos en un plano sagital, la columna sí tiene y debe tener las curvaturas, lordosis cervical, lordosis lumbar y sifosis torácica y sacra. Así se debería mantener. Si nos damos cuenta, las curvaturas no son excesivas, sino que definitivamente mantienen un equilibrio entre una y otra. Entonces, eso es lo que realmente permite que usted pueda mantener una posición bípeda, que pueda cambiar de posiciones, que pueda, por ejemplo, desplazarse, mantener un control de la cabeza. Y no solo tenemos curvaturas y tenemos huesos, sino también tenemos discos intervertebrales, que como pueden ver, son discos, valga la redundancia, que están conformados por fibrocartílago. En su estructura tienen un anillo fibroso en el centro, en el alrededor y un núcleo pulposo en el centro. Básicamente imagínese algo así como una especie de bubalú exactamente igual. Entonces en el bubalú, como le digo, el borde, la parte más gruesa del bubalú, la parte externa, va a constituir ese anillo fibroso y ese centro líquido, pues el núcleo pulposo. Estas dos estructuras me permiten a mí, uno, amortiguación de todas las cargas y dos, distribución de esa carga. Si ustedes se dan cuenta, el disco intervertebral no es literalmente un óvalo, sino tiene una especie de forma de C, es decir, una forma muy similar a la del cuerpo vertebral, de tal manera que uno amplía el área de contacto entre una vértebra y la otra y dos, amortigüe la transmisión de fuerzas. En ese sentido, los discos intervertebrales, en su distribución de anillo y de núcleo, vamos a tener en cuenta que, uno, hay 23 discos intervertebrales. Ya sabemos que son amortiguadores que favorecen la flexibilidad y la movilidad de la columna, pero que también son discos que soportan carga. Y en ese sentido sabremos que el anillo
¿cierto? El anillo fibroso soporta aproximadamente el 25% de la carga, mientras que el núcleo pulposo soporta todo el 75%. Es por esta razón que, como vamos a ver más adelante, suceden las hernias discales y ese núcleo pulposo tiende a salirse, como si usted presionara mucho el bubalú y se saliera el centro líquido. Exactamente así. Entonces, claro, es claro que mis discos intervertebrales están hechos para soportar carga, claro que sí, pero no están hechos para soportar, digamos que todas las direcciones de la carga en intensidades excesivas. Es decir, yo tengo discos, mi disco intervertebral y cuando le hago una carga axial o compresiva, de características compresivas, mi disco lo que va a hacer es distenderse hacia los lados, ampliar su área. Pero si yo tengo o por ejemplo, hago frecuentemente movimientos de flexión de tronco, lo que estoy generando es esto que ven en la imagen número 2. Entonces, en un extremo del disco se genera mayor presión y en el otro se amplía el ancho del disco. Es como si el disco, o haciendo la presión y el ejemplo con el búbalo, como si yo hiciera presión en un lado y provocara que se aumentara el área en el otro. Entonces, estos movimientos con frecuencia y con alta intensidad lo que hacen es favorecer la generación de hernias discales. Ya lo vamos a ver. Y finalmente, tengo una fuerza de características cizallantes que tiene dos direcciones. O sea que lo que permite es que se tuerza ese disco, que sea una torsión sobre el disco y a largo plazo también genera ruptura del disco y daño del mismo. Entonces, en ese sentido, básicamente, todas las estructuras que rodean la columna, una de sus funciones primordiales, además de, digamos que permitir el movimiento, es realmente darle protección a estos discos intervertebrales. ¿Por qué? Porque si alguno de ellos se lesiona, va a lesionar generalmente la médula espinal por su cercana ubicación. Entonces, miremoslo acá. Tenemos ligamentos en la columna vertebral que van desde en la región anterior y en la región posterior y que básicamente son ligamentos que van longitudinales que evitan uno que haya hiperextensión o que haya hiperflexión. Entonces toda la región anterior va a evitar la hiperextensión y que una vértebra o se salga hacia la región anterior o un disco, ¡bum!, se salga también hacia la región anterior. Y lo mismo el ligamento longitudinal posterior, que va a evitar la hiperflexión, que cuando usted se flexione pase lo mismo, un desplazamiento de la vértebra hacia posterior. Tenemos también los ligamentos amarillos, que como pueden ver va de vértebra a vértebra. Estos ligamentos amarillos tienen una, digamos que una característica en particular, y es que es uno de los ligamentos más potentes existentes. Entonces, es un ligamento que básicamente permite que se todo el movimiento entre una vértebra y la otra, conociendo que la columna vertebral no, digamos que no funciona como no funciona como o cada más bien cada segmento no tiene su movilidad, sino que el movimiento es completo. Entonces, de cada una de las vértebras de C1, C2, de C2 a C3, C3 a C4, voy a tener un aporte de un gradito de movimiento, por ejemplo, las flexiones, a las inclinaciones o a las rotaciones. Entonces, estos ligamentos amarillos, como les mencionaba, son de los ligamentos más fuertes que existen en el cuerpo, justamente por su ubicación. Unen las láminas de los arcos vertebrales. ¿Listo? Y adicionalmente a eso, dan estabilidad intervertebral. Entonces tenemos ligamentos que van entre las apófisis transversas, o sea, intertransversos, y que básicamente dan la estabilidad laterolateral. Ya los vimos en las imágenes de arriba, cómo se da justamente ese movimiento. Tenemos los ligamentos interespinosos, así como hay unos intertransversos entre las apófisis transversas, pues claro, también existen entre las apófisis espinosas y se llama interespinoso. Conecta justamente estas apófisis espinosas y se insertaban desde la raíz hasta el vértice, hasta el extremo de la apófisis. ¿Listo? Y eso es lo que permite realmente que cuando sea el movimiento se desencadene uno tras el otro, tras el otro, tras el otro. Entonces,
Tengo también, así como tengo yo el interespinoso, tengo el supraespinoso. Es literalmente en el borde de las apófisis espinosas. ¿Listo? Y lo que permite justamente es mantener la linealidad de estas apófisis, que de pronto no se vaya una hacia un lado y otra hacia el otro. Casi que a todos estos ligamentos podríamos nosotros echarle la culpa de por qué cuando se altera un segmento, pues la columna tiende a generar, por ejemplo, equilibrios en otras regiones. Y finalmente tengo los ligamentos de la columna vertebral, el ligamento nucal. Entonces acá lo pueden ver que va desde la base del occipital y ocupa todas las vértebras hasta que se convierte en este ligamento supraespinoso. Entonces lo tenemos acá. Es un ligamento que permite y que favorece justamente que se dé ese movimiento en linealidad de la columna. Entonces vamos bien hasta ahí, chicos. Ligamentos claros o preguntas que tengan. Listo, por acá me dice María Fernanda que todo súper claro. Claro, profe, hasta el momento, claro. Listo. Bueno, Mario me pregunta, ¿se puede dar una ruptura del ligamento amarillo? Pues Mario, resulta que sí puede pasar, aunque es muy poco probable. ¿Por qué razón? Porque resulta que, si ustedes se acuerdan de la biomecánica del ligamento, entonces hablábamos que este ligamento tiene una característica en particular. Sabemos que el ligamento tiene la posibilidad digamos que, de estirarse o tiene esa elasticidad que le permite elongarse, digamos que un tiempo muy prolongado y que adicionalmente a eso volver a su condición inicial, que si se extiende mucho, 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 pues llega a la ruptura. Pero el ligamento amarillo tiene digamos que una cualidad un poquito diferente y es que el ligamento amarillo, sus fibras son mucho más densas que la de los ligamentos, digamos que la de los otros ligamentos. Entonces, al ser fibras tan densas, es muy difícil lograr la ruptura del ligamento amarillo, aunque puede pasar, por ejemplo, en traumatismos de alta energía o de alta velocidad, puede suceder, pero la probabilidad no es tan alta. Otra pregunta tienen, chicos. Entonces, digamos con los músculos. Y bueno, resulta que los músculos de la columna vertebral, sabemos que estos músculos se insertan uno de forma proximal en la parte posterior de la cresta ilíaca y de las apófisis espinosas, y no solo de las apófisis espinosas, sino también transversas. De manera distal se insertan en las costillas, en las apófisis transversas y espinosas de las vértebras. Entonces vamos a verlo, más o menos se estructuran de esta manera. Entonces cada uno de los músculos a lo largo de la columna rodean absolutamente toda la vértebra, tanto lateral como posterior y anterior. Entonces, tenemos músculos que ocupan toda la columna vertebral, que van paralelos a toda la columna y que se caracterizan porque se ubican, por ejemplo, van de una vértebra desde digamos que la vértebra inmediatamente inferior a la vértebra inmediatamente superior. Entonces, saltan una vértebra o saltan dos vértebras. Su función es básicamente la estabilidad intersegmentaria, permitir la extensión, la rotación, la inclinación lateral, la flexión, ¿cierto? Entonces, acá además de existir músculos que estabilizan la columna, también existen músculos en la región dorsal o torácica que se unen con la caja torácica y favorecen justamente la elevación de las costillas. Sabemos que las costillas se elevan antero-posterior y latero-lateral. Entonces, justamente esos músculos lo que favorecen es ese proceso. ¿Listo? Y adicional a eso, finalmente tenemos el cordón espinal o la médula espinal. Entonces, todo esto que ven ustedes en verde es lo que veíamos arriba en las otras imágenes, que sale amarillito como unas raíces, así. El cordón espinal, pues bueno, está para que la columna cumpla una de sus funciones más importantes, que es protegerlo. Por acá, como pueden ver, bueno, en la médula espinal tiene una forma de H, está conformada por sustancia gris y sustancia blanca también, y básicamente esa forma de H me permite a mí una región sensitiva y una región motora y se conecta directamente con el sistema nervioso central.
Por lo tanto, yo voy a tener la capacidad, sí o sí, de poder controlar desde acá todos los movimientos y toda la sensibilidad. Es por esa razón que la médula espinal es una de las estructuras más importantes de la columna. La médula espinal, digamos que es muy sensible a todos los cambios de posición, a las posturas que se ejecutan. ¿Por qué? Porque cualquier postura que se ejecute, digamos que de una forma inadecuada, va a generar malformaciones o va a llevar a hernias discales y estas van a comprimir la médula. Y finalmente, pues me va a llevar a alteraciones o sensaciones desagradables, alteración del movimiento o del control del movimiento. La mal llamada asiática, por ejemplo, que es la más frecuente, entonces, es una de las características. Entonces, miremos la columna, aquí la pueden observar con toda, digamos que con toda su red nerviosa, ¿cierto? Con todas las ramas de la médula espinal. Y vamos a ver un videito. Cuéntenme, porfa, si alcanzan a escuchar el audio. Se escucha súper. Hola a todos, mi nombre es Aaron, sean muy bienvenidos a un nuevo video del canal Ubaquine. Y el día de hoy es distinto porque ya se han logrado superar los 10.000 suscriptores y entonces da mucho más ánimo a realizar videos, compartir información y también la participación de ustedes, que es bastante importante, con sus comentarios. El día de hoy quiero explicar y pretendo que aprendan todos nosotros, porque yo también estoy aprendiendo, porque he tenido que estudiar y repasar más que estudiar el segmento cervical a causa de un diplomado que estoy realizando. Bien, pero en este video específicamente vamos a revisar la artroquinemática de este segmento vertebral. Bien, vamos a dividirlo por movimiento y también por la participación de las distintas articulaciones en estos. Vamos a comenzar con la flexoextensión y nos vamos a dirigir rápidamente a la articulación atlántico-occipital, que está compuesta por los cóndilos del occipital que ven ahí en sus pantallas, y este anillo tiene sus características propias como primera vértebra cervical, que es el atlas. Bien, al momento de realizar una flexión, como están viendo en sus pantallas, el cóndilo occipital va a rodar hacia adelante y deslizar un poco hacia atrás al mismo tiempo. En cambio, en la extensión, el cóndilo va a rotar hacia atrás y deslizar hacia adelante. Este movimiento va a estar controlado y limitado por la membrana tectoria, las cápsulas articulares y también cierta membrana atlántico-occipital va a darle el control a este movimiento y en su límite. Vamos a bajar un poco a la articulación atlantoaxial, que se compone de la vértebra C1 y C2, que es el atlas y el axis, que característicamente uno la conoce porque es la que brinda la mayor parte de la rotación axial. Cuando rotamos nuestra cabeza, mayor rango de movimiento es en este nivel. Pero no hay que olvidar que también nos brinda 15 grados de flexoextensión. Bien, interesante. ¿Cómo lo realiza? A través de este atlas, que hace un movimiento como pivote hacia adelante en la flexión y también pivota hacia atrás durante la extensión. Bien, va a estar limitado por esta prominencia ósea que sale de la vértebra C2, que es el odontoides. Eso le va a brindar límite a este movimiento. Y el resto, que me gusta explicar esta parte, que es la columna cervical baja, que corresponde desde las vértebras C3, de la cara inferior de C2 hasta C7. Este movimiento se realiza a través de las articulaciones cigapoficiales, que forman dos bloques a cada lado, este que está acá uno y este que está acá otro, que contacta la vértebra superior con la vértebra inferior. Al realizar una extensión, las carillas articulares inferiores, vamos a tomar el ejemplo de esta que es C4. Las carillas articulares inferiores, voy a poner una extensión. Ya. Como decía, las carillas articulares inferiores de las vértebras superior
se desliza, por ejemplo, C4, nuevamente el ejemplo que estamos tomando, se va a deslizar hacia inferior y posterior respecto a C5, que es la vértebra inferior. Bien, entonces realiza una extensión, las carillas deslizan inferior y posterior sobre la vértebra que tienen abajo. Bien, la extensión completa corresponde a la posición de bloqueo articular de la articulación cigapoficiaria. Bien, y para la flexión ocurre lo contrario. Bien, las carillas articulares inferiores de nuestro ejemplo C4 van a deslizar en sentido superior y anterior sobre la vértebra inferior, que es C5. Realizan movimiento contrario, ustedes pueden ver en sus pantallas cómo ahí van a comenzar a deslizar hacia superior y anterior, y impecable. Ya tenemos en nuestra mente el movimiento de flexo-extensión. Ahora, cambiando de movimiento, hablando de la rotación, y como había mencionado, un importante factor, más que factor, un segmento importante encargado de realizar bastante rango de movimiento de la rotación axial es el complejo atlantoaxial, que es el que están viendo en sus pantallas, cómo rota el axis y el atlas. Esto se debe al diseño que tiene la vértebra C2, que es el axis que ven en sus pantallas, esa prominencia que es el odontoides, y el anillo del atlas, al momento de realizar una rotación, va a girar sobre el odontoides produciendo aproximadamente 40-45 grados de esta rotación en ambas direcciones. Las carillas articulares que son inferiores planas del atlas van a deslizarse en una trayectoria circular sobre las carillas articulares superiores de la vértebra C2, que es el del axis. Esa superficie también se describe que son como un poco convexas, porque igual tienen harta porción que es de cartílago articular. Este movimiento en la articulación atlanto-occipital se ve bastante limitado, entonces por eso se ve acá que el cráneo con el atlas actúan casi como en un conjunto. También en este movimiento de rotación en el plano horizontal, el atlas se va a ver acompañado de una ligera flexión hacia el lado contrario. Bien, ocurre otro fenómeno, ocurre otra situación al realizar este movimiento, que es la tensión ligamentosa. Los ligamentos alares van a aumentar su tensión con la rotación, especialmente el ligamento que está localizado al lado opuesto del que se está realizando la rotación. Por ejemplo, esta es una rotación hacia la derecha y el ligamento que se estaría tensando es el ligamento alar izquierdo, bien, que estaría en esta disposición. Pero no solamente se realiza rotación en el segmento cervical alto, sino también hay una contribución de la columna cervical baja, como ven en sus pantallas, guiada por las articulaciones cigapoficiarias que tienen 45 grados entre el plano horizontal y el frontal, como les dije anteriormente. Estas carillas van a deslizarse, las inferiores, en sentido posterior y un poco inferior hacia el lado de la rotación, y anterior y superior el lado opuesto de la rotación. Ejemplo, esta es una rotación hacia la derecha, las carillas de este lado están deslizando hacia inferior y posterior, y estas están deslizando hacia superior y anterior. Muy bien, y por último vamos a realizar este movimiento que es la flexión lateral o la inclinación. Este movimiento en la articulación atlanto-occipital se produce un pequeño grado de rodamiento, se produce un rodamiento laterolateral de los cóndilos del occipital sobre las carillas articulares que son superiores del atlas. En los extremos de esta flexión lateral puede que haya una aproximación articular unilateral por el lado de la flexión lateral y una ligera separación articular, por ejemplo se ve acá, por el lado contrario a la flexión. Acá se está juntando más y acá separando un poco más. Bien, en la articulación
intracervicales, que son las gigapoficiarias de C2 a C7. Ahí la podemos ver. La artrokinemática es la siguiente. El lado. Muy bien. Y por último, vamos a realizar este movimiento que es la flexión lateral o la inclinación. Este movimiento en la articulación atlanto-occipital se produce un pequeño grado de rodamiento, se produce un rodamiento lateral de los cóndilos del occipital sobre las carillas articulares que son superiores del atlas. En los extremos de esta flexión lateral puede que haya una aproximación articular unilateral por el lado de la flexión lateral y una ligera separación articular, por ejemplo se ve acá, por el lado contrario de la flexión. Acá se están juntando más y acá separando un poco más. Bien, en la articulación intracervicales, que son las gigapoficiarias de C2 a C7, ahí la podemos ver, la artrokinemática es la siguiente. Las carillas articulares inferiores de nuestro ejemplo C4 van en el lado de la flexión, que sería nuestro lado derecho, que es el de acá, van a deslizar en sentido inferior y posterior. Y las carillas articulares del lado contrario de la flexión van a deslizar en sentido superior, ahí se está yendo hacia arriba, superior y un poco hacia anterior. ¿Ven? Entonces, lado derecho, inferior, posterior, lado izquierdo, superior, anterior. ¿Bien? Ya con ese ejemplo es como lo que deben saber cómo ocurre el movimiento. Bastante simple. Espero que les haya servido. Si es que me enredé un poco o hablé un poco complicado, les ruego que coloquen pausa y vean el video nuevamente. Y no olviden suscribirse a este canal, dejar sus comentarios. Así nos vemos bien. Listo. ¿Qué preguntas tienen, chicos, acerca del video? Yo sé que es un poco complejo, pero así como lo ven en la columna cervical, pues funciona exactamente. Y bueno, no de pronto tan literalmente igual, pero sí, la mecánica en términos de los desplazamientos de las articulaciones de la cara superior con respecto a la inferior, es las articulaciones apofisieras que mencionaba en el video, pues básicamente a nivel de toda la columna se da ese movimiento. Entonces, me pregunta por acá Diana que si eso va en el parcial. Sí, no les voy a hacer una pregunta tan relacionada con la morfología. Probablemente sí les preguntaré algunas cosas de morfología, pero no me voy a ir a la minucia. La idea es que con el video pues entiendan cómo es el movimiento en general de esta articulación y más bien de las articulaciones que conforman la columna, porque como les digo, no es solo, digamos que ese comportamiento no se da solo en la región cervical, sino que realmente se da a nivel de toda la columna. ¿Listo? Pero pues bueno, no les voy a preguntar como tan al detalle cada una de las estructuras, no se preocupen por eso. Entonces, ¿qué preguntas tienen del video? ¿Alguna en particular, aparte de la del parcial? ¿O todo muy claro? Pe- Profe, en el chat pregunta María Fernanda, creo que es. Sí, me está preguntando qué es la membrana tectoria. La membrana tectoria básicamente es un tejido muy similar, por ejemplo, a este tejido que vemos acá. A ver, acá un poco, al ligamento nucal. Entonces, básicamente es un tejido elástico que justamente permite, además de brindar estabilidad, permite la movilidad de la región cervical. Esa realmente es la membrana tectoria, la función de la membrana tectoria. ¿Qué otra pregunta tienen en cuanto a la movilidad de la estructura, chicos?
Dime, Felipe. ¿Qué duda tienes? Cuando hay una lesión en el hombro o en el cuello, se puede venir en algo. Se puede, sí, bueno, cuando hay una lesión en el cuello, entonces me voy a ir acá a la presentación para que veamos algo. Cuando hay una lesión a nivel cervical, entonces depende uno del tipo de lesión que tengamos. Entonces, por ejemplo, miren acá. Entonces tenemos una columna cervical que está conformada, bueno, por sus discos intervertebrales y por sus vértebras normales. Si tenemos alguna lesión, uno va a depender, o sea, va a tener muchos factores. Uno, el nivel de la lesión me va a hablar, el nivel es C1, C2, C3, C4, o sea, donde se dé la lesión, me va a hablar del grado de dificultad que va a llegar a tener. Porque como les decía, la columna cubre la médula espinal y la médula espinal controla movimientos y sensibilidad dependiendo de la altura en la que se encuentre. O sea que toda la región cervical controla miembros superiores y casi que podríamos decir que como la señal viene del sistema nervioso central, si la señal se transmite y, por ejemplo, tengo una lesión muy alta, un C3 o C4, y se transmite la señal hacia de superior a inferior y en C3 o C4 hay un corte, no voy a tener la posibilidad de seguir transmitiendo esa información, ya sea sensitiva o sea motora. O sea que todas las regiones, todas las lesiones a nivel cervical son lesiones que me van a comprometer el cuerpo entero. Bueno, se puede intervenir sí. Si es una lesión como por ejemplo una hernia, entonces aunque se prefiere siempre hacer un tratamiento, digamos que conservador, entonces más terapéutico, más por ejemplo enfocado hacia otros objetivos, sí se usa en ocasiones la intervención en el sentido en que por ejemplo te traccionan, por ejemplo la columna para favorecer justamente ese espacio que se redujo, entonces cogen la columna y pum, la vuelven y la elongan, ¿cierto? O también lo que en ocasiones se hace, se ubican láminas que evitan que la columna vuelva y digamos que adquiera otra vez esa posición que tenía. Entonces, algo importante además de esto es que debemos tener en cuenta que en la columna cervical no solo se encuentra o no solo pasa en la región cervical, no solo pasa la información sensitiva y motora, sino pasa algo aquí en particular y es que tenemos más o menos a la altura de C1 y C2 los centros respiratorios del bulbo raquídeo. Entonces termina el bulbo raquídeo, imaginen más o menos a la altura de un poquito más arriba de C1 y ahí y se encuentra, digamos que se compone desde C1 casi que hasta C2 más o menos su estructura. Entonces, cuando se da alguna lesión C1, C2 o C3, se corta la información de estos centros respiratorios, por lo tanto es una lesión que se le denomina lesión, digamos que es incompatible con la vida. ¿Por qué? Pues porque se altera el control nervioso del, digamos que como tal, del sistema respiratorio. En ese sentido, se pierde ese estímulo que le indica a usted que debe tomar aire, o sea, digamos que involuntario el proceso de tomar aire, ingresar oxígeno y hacer el intercambio básicamente. Entonces, todas las lesiones a esa altura son lesiones incompatibles con la vida de ahí para abajo, pues son lesiones que, si bien es cierto, son solucionables, depende de cómo sea la lesión, de qué tanto se dañe, por ejemplo, la médula espinal, pues pueda llevarme a mí a complicaciones más graves. Por acá está preguntando Luis, cuando la persona tiene el dolor de tortícolis por dormir a la por razón a nivel cervical, ¿en qué zona es? Eso es muscular, eso es absolutamente muscular, o sea, la tortícolis es un espasmo a nivel de la musculatura de cuello. Entonces, miren básicamente que el cuello tiene músculos, bueno, el cuello y la columna en general tienen músculos intrínsecos como estos, que son músculos más chiquitos, y digamos que se va llenando por capas. Entonces, músculos intrínsecos y profundos, y luego músculos más grandes y superficiales. Entonces, cuando usted duerme mal, estos músculos, imagine que son cuerdas. Entonces, lo que usted hace es generar tracción en un lado, o sea, elongación en un lado y en el otro como relajación o acortamiento.
Entonces, al estar en esa posición prolongada, genera que el músculo se espasme, entonces genera una contracción muscular prolongada y por eso se asocia con, digamos, con una sensación dolorosa a nivel de cuello. Dolorosa y que además de eso limita, digamos que la actividad completa. ¿Listo? Entonces, eso es muscular. Otra pregunta tienen, chicos. O hasta ahí vamos claros. Listo, claros por acá, por este lado con Felipe. Bueno, listo, Daniela. Listo, entonces, chicos, voy a avanzar un poquito acá. Y bueno, acá logran ver igual lo que les mencionaba de los planos. Miren el plano como profundo muscular y un plano que empieza a ser un poco más superficial. Si bien es cierto, pues técnicamente diríamos también es profundo porque yo no lo puedo palpar, pero está como intermedio. Mírenlos acá. ¿Listo? Mira, entonces, ahora sí, en términos de músculos, ya la musculatura un poco más superficial, entonces, músculos, por ejemplo, como los iliocostales, músculos como los espinosos, que tenemos región o subporción cervical, subporción dorsal y subporción lumbar, y la fascia toracolumbar, que es esto que ven aquí, digamos que a nivel del sacro, esa parte blanca, eso, todo eso es la fascia toracolumbar. Acá también la alcanzan a ver, y es todo eso que ven como un poco más blancuzco, todo eso es una fascia, entonces, que permite justamente transmitir el movimiento y transmitir esa contracción muscular desde la región cervical hasta la región lumbar o al revés. Entonces, músculos ya superficiales, acá tenemos romboides, acá ya vemos músculos como por ejemplo el dorsal ancho, músculos como el trapecio, que ya son músculos mucho más grandes en términos del vientre muscular y son músculos superficiales que yo sí los puedo palpar. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a ver que la columna es susceptible a muchísimas alteraciones. ¿Por qué? Porque resulta que no solo tiene unas funciones en términos de movilidad y de protección, sino que adicionalmente a eso permite toda la transición de energía desde un segmento hacia el otro. Entonces, desde la región de la cintura escapular hasta la cintura pélvica. Por esa razón, yo tengo una columna que está muy expuesta a todas las cargas y que esas cargas le generan una alteración en particular. Entonces, la primera alteración que vamos a ver es la escoliosis. La escoliosis es básicamente la deformidad, pero no solo en un plano como frontal, como lo pueden ver acá, frontal posterior, sino definitivamente es una deformidad de características tridimensionales de la columna vertebral, que adicionalmente a eso se manifiestan como una desviación lateral, entonces usted ya deja de ver la columna completamente alineada y ahora lo que va a empezar a ver es una desviación hacia los lados, como lo que hacíamos cuando evaluábamos el test de Adams. Básicamente, eso es lo que nos permite a nosotros o lo que nos genera a nosotros una escoliosis. Entonces, adicional a eso, se le denomina, digamos que se considera que es una escoliosis de ángulos importantes cuando la desviación lateral de la columna supera los 10 grados y además genera rotación de las vértebras. O sea que la vértebra ya no está directamente, ya no se encuentra dirigida en esa, digamos que su apófisis espinosa no está en la dirección que debería, sino se desplaza hacia alguno de los lados, generando rotaciones. Entonces, como pueden ver aquí en la imagen, columna normal, completamente alineada, columna con escoliosis, con desviación lateral. Y en la imagen de la izquierda, en esa columna que ven, básicamente digamos que nos demuestra a nosotros que las curvaturas que se generan a nivel de la columna van a estar, o a nivel de alguna región de la columna, van a estar siempre compensadas en otra región. Entonces, ¿cuál es el origen o cuál es la etiología de digamos que este tipo de lesiones? Entonces, tengo un origen neuromuscular
que me habla de patologías neurológicas o patologías musculoesqueléticas, distrofias, por ejemplo, neurofibromatosis, parálisis cerebral o asimetrías en miembro inferior que sean mayores a 2 centímetros, lo que va a hacer que mi columna sí o sí tenga que empezar a ajustarse. Pero tengo también, por ejemplo, condiciones patológicas que me llevan a imbalances musculares y que esos imbalances musculares pues hacen que se pierda el control de tronco. Cuando se pierde el control de tronco, pues se va a dar justamente esa desviación lateral de la columna. Bueno, entonces tenemos también a nivel neuromuscular, como les decía, todo lo asociado a una patología de origen neurológico. Entonces, que me altere, por ejemplo, como en las distrofas, que me altere la capacidad de la contracción muscular o que aumente la tensión muscular, que cambie el tono muscular. Entonces, todas esas patologías me van a llevar a mí a que se me altere la posición de mi columna, la linealidad de mi columna. Tengo una etiología congénita en la cual se asocia las asimetrías en el desarrollo de las vértebras. Entonces, por ejemplo, a esta vértebra no le creció la apófisis transversa o a esta vértebra no le creció bien, por ejemplo, el cuerpo de la vértebra. Entonces, todo eso va a hacer que se me altere a mí la posición tanto muscular como angular y demás de la columna, que, se, que sea secundario a anomalías congénitas, entonces que durante el nacimiento haya presenciado alguna condición particular, eso también, digamos que lo encontramos acá en este punto. Y en los niños con antecedente, o pues digamos que tengan algún antecedente congénito, o incluso hasta la adolescencia se podría decir que es congénito. Acuérdese que lo congénito es que fue, digamos, a raíz del nacimiento, que nació con con esa condición, pero si definitivamente no, entonces ya no se le puede llamar congénito. Si ya se identifica que es una condición adquirida, dejan de denominarse congénito. ¿Listo? Carlos María me pregunta, ¿la escoliosis se puede corregir? Claro, así allá vamos, ya, tenme ahí la pregunta porque ya vamos para allá. Claro que sí, es seguramente corregible siempre y cuando se mantenga dentro de algunos rangos particulares. Si de pronto tengo una escoliosis que definitivamente ya está muy acentuada y ya supera ciertos ángulos, entonces podría decir que ahí ya es muy difícil lograr que se vuelva a alinear la columna desde estrategias como no invasivas y que no sean quirúrgicas. Y por su parte, tengo también una escoliosis de características idiopáticas, en la cual pues no se sabe la causa, eh, o más bien no es clara la causa, pero definitivamente existe una alteración en la linealidad de la columna vertebral. Generalmente esta se presenta en los niños más o menos entre 0 y 3 años, o se denomina juvenil cuando va de los 4 a los 9 años, o se denomina adolescente cuando supera los 10 años de edad. ¿Listo? Entonces, en la etiología de la escoliosis idiopática es casi que el 85% del, de las escoliosis que encontramos, en su mayoría las mujeres y de características, o más bien las mujeres adolescentes, son las que tienen más riesgo, que más presentan escoliosis, que presentan escoliosis con más frecuencia. Con respecto a los hombres, se dice que más o menos la relación es de 6 a 1. Por cada 6 mujeres con escoliosis hay un hombre con escoliosis. Y en cuanto a las congénitas, entonces sabemos que ocurren por alguna alteración. Por ejemplo, a nivel de la vértebra, voy a hacer la imagen un poquito más grande para que de pronto sea más fácil identificarlo, pero realmente estas que son idiopáticas, entonces que son congénitas, entonces me hablan, como ustedes pueden ver, en la imagen del lado izquierdo, entonces me falta, por ejemplo, la mitad de la vértebra, o tengo, o me creció algo adicional en la vértebra. Por ejemplo, la vértebra viene sin divisiones, o sea, sin disco intervertebral, sino viene toda fusionada, ¿cierto? O definitivamente tengo un pedazo de vértebra adicional. Entonces, todas esas alteraciones de características congénitas, pues van a estar asociadas justamente a o van a llevar probablemente a una alteración en las curvaturas normales. Entonces, miremoslo acá. Por ejemplo, como sucede en la neurofibromatosis,
que altera como tal la estructura ósea y debilita la vértebra, haciendo que ésta no tenga la capacidad de soportar pues la carga que normalmente se soporta y genera desviaciones laterales. De pronto tumores, acortamientos en pelvis, alteraciones neuromusculares como las alteraciones de la motoneurona superior, entonces parálisis cerebrales, alteraciones en la motoneurona inferior como la poliomielitis o alteraciones como la distrofia muscular, que ya es a nivel del músculo literal. Entonces todas esas condiciones me pueden llevar a mí a que se me altere la linealidad de la columna. Entonces miremos acá. Lo que sucede normalmente en la columna es lo que ven en la parte superior derecha. Entonces, vemos la vértebra, pero vemos cómo, por ejemplo, la vértebra se desplazó uno hacia la izquierda y las costillas, digamos que compensaron de alguna manera ese desplazamiento. Entonces, en una radiografía uno vería algo como esto. ¿Listo? Entonces, o como lo están viendo acá en las imágenes de abajo. Entonces, las alteraciones pues de la columna también van a llevar, o este tipo de alteraciones en particular, también llevan a modificar la función respiratoria clara. Imagínese que, o recuerde que la columna está articulada, justamente la región dorsal está articulada con la caja torácica, o sea que si se me modifica esta posición de la columna dorsal, también se me va a modificar, uno, las palancas que generan los músculos en el hueso, y dos, también me va a limitar la capacidad respiratoria. ¿Por qué? Porque probablemente tendré más expansión en un hemitórax que en el otro. ¿Listo? Y eso pues me genera también alteraciones o imbalances musculares. Eh, Asimismo, también me lleva a dolor o trastornos funcionales cardiorrespiratorios, alteraciones en las vértebras y ligamentos. Y finalmente, alteraciones funcionales, posturales, contracturas y diferencia en la longitud de las extremidades. Entonces, digamos que en ese sentido, la columna y el cuerpo como tal son, ¿cómo llamarlo?, muy inteligentes para distribuir la carga. Es realmente un sistema mecánico completo. Entonces, se dice que normalmente a nivel torácico la vértebra ápice donde más se presentan o desde donde parten primordialmente las alteraciones es desde T4, en la toracolumbar desde L12, en la lumbar desde L3, L4 e incluso L5. Y tenemos aquellas como la que ven en la imagen, que tiene una doble curva, una curva inferior lordótica hacia la izquierda y una curva superior sifótica hacia la derecha. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a la clasificación morfológica, yo voy a tener unas unas curvaturas que se van a clasificar según el valor del ángulo. Leves, aquellas que son menores a 20 grados, o sea que esas leves son todas las que yo puedo decir, yo las puedo solucionar sin problema, desde unas estrategias más terapéuticas. Me pregunta por acá, David, como tal, ¿cuáles son las causas más comunes para que ese tipo de desviaciones ocurran en una persona? Si nosotros no tenemos ¿cómo decirlo?, una condición congénita, patológica, generalmente lo más común es por un vicio postural, por adquirir malas posturas en general. Entonces, cuando la clasificación me dice que el ángulo donde se encuentra la escoliosis es menor de 20 grados, es súper solucionable. Cuando es moderada entre 20 y 40, hay que medir cuál es la alteración o qué es lo que la está llevando a que tenga esa curvatura. Y finalmente, tengo aquellas que son graves, que son de 40 a 45 grados, que terapéuticamente ya no mejoran, digamos que ya no se hace gran cosa, sino que lo primero es generar digamos que una cirugía de columna, que lo que haga es mantener la alineación. ¿Qué hacen? Normalmente ponen unas placas que mantienen los espacios intervertebrales, pero que mantienen también la linealidad de la columna, evitando que otra vez con el tiempo vuelva y se desvíe. ¿Listo?
Tenemos también la clasificación según el número de curvas, entonces escoliosis con una sola curva principal, generalmente es una escoliosis en C, o con doble curva, que son las escoliosis denominadas escoliosis en S. Y tenemos según la lateralidad, escoliosis derecha o escoliosis izquierda. Siempre se va a mencionar hacia el lado que tiene la convexidad. Entonces, si es claro, chicos, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Vamos claros? Listo. Entonces, mire acá. Mire cómo realmente una escoliosis puede llevar a que se generen un montón de alteraciones a nivel de miembros superiores y a nivel de miembros inferiores. Entonces, mire cómo se da dentro de la estructura, más bien dentro de la alteración, se determinó que existe un ángulo que es el denominado el ángulo de Cobb, que básicamente me va a decir a mí en qué condiciones encuentra esa curvatura. Entonces, miremos acá cómo se vería una curvatura ante una radiografía. Entonces, mire cómo se desvía toda la columna en todas las vértebras y adicionalmente a eso, cómo se empieza a modificar la disposición de la caja torácica. Entonces, existen tratamientos que van a estar relacionados con uno, la edad del paciente, el patrón de alteración, o sea, si es una C o una S, qué tantos grados tiene. Entonces, menos de 10, de 20 a 40, por encima de 40. Si existe o no un buen balance de tronco y cuáles son las causas que le llevaren a esa persona a tener una condición como estas de escoliosis. Entonces, estrategias, digámoslo así como terapéuticas. Entonces, estas estrategias terapéuticas se basan uno en la cinesiterapia. La cinesiterapia básicamente es la terapia desde la realización de algunos movimientos en particular. Entonces, se utilizan movimientos que favorezcan justamente la activación de toda esa musculatura paravertebral. Tenemos por otro lado también un sistema que es el sistema FED. Básicamente este sistema juega como con corsés que permiten justamente que cuando se hace la corrección, o más bien cuando se asume la posición bípeda, se evite que se aumente la curvatura. Me pregunta por acá, Anthony, ¿la quiropraxia tiene contraindicaciones en el tratamiento de la escoliosis? No es una contraindicación. Lo que pasa es que la quiropraxia pues te va a generar movilidad de todo el segmento. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que efectivamente eso que tú vas a hacer sea con una persona que sí conozca de quiropraxia. Entonces, ¿por qué nos arriesgamos mucho a que la quiropraxia, bueno, al no estar, digamos que bien fundamentada acá en Colombia, puede ser un riesgo? Y dos, lo ideal es que usemos tratamientos de este estilo. Bueno, no de pronto ponerle un corsé, claro que no, pero tratamientos desde otros, digamos que desde otras estrategias, como por ejemplo el ejercicio físico para la salud, para mejorar justamente estas condiciones. Cuando los ángulos superan los 25 grados de compresión, normalmente se les indica un corsé que se llama el corsé Milwaukee. Ese corsé Milwaukee ayuda a que se mantenga la linealidad, pero como se dan cuenta es cero cómodo. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. Tratamiento quirúrgico me habla de cuando tengo una curvatura que supera los 45 grados y esta curvatura es de características progresivas y aparte de todo es dolorosa, sí o sí se debe hacer un tratamiento quirúrgico. Entonces, como les decía, lo que hacen es quitar esas facetas articulares
y lo que hacen es un injerto del propio hueso. Entonces pregunta Adriana, ¿los crunch fortalecen esa zona? Siempre dicen que es lo contrario, pero en la imagen se veía, sí, me voy a devolver un poquito, Adriana. Entonces, sí, acá en la imagen se ve una especie de crunch, es un crunch más isométrico, sí, más que estar haciendo la flexoextensión repetitiva. Entonces, acuérdense que la columna también puede generar alteraciones o estas escoliosis, no solo porque usted, por ejemplo, se siente mal o se acueste mal, sino también porque no tiene un adecuado fortalecimiento de toda la musculatura paralela a la columna e incluso de la musculatura que está en la región abdominal. Entonces, claro, chicos. Entonces, tenemos hasta ahí el tratamiento quirúrgico. Bueno, chicos, eh, les pregunto, acá seguiríamos con espondiloartrosis o una artrosis vertebral. ¿Les puedo dar el break de una vez o vemos espondiloartrosis y entramos a break? Ustedes dirán, si dejamos el break de una vez o después de. Cuéntenme pues. De una, profe, sigamos de largo. ¿Seguimos de largo? ¿O Sí, lo... está temprano, sigamos. Entonces, les voy a dar un break, o sea, no vamos a seguir de largo. Les digo, la opción es, o sea, vemos esta temática de espondiloartrosis y se van a break o se van a break ya. Esa es la opción. Sigamos, listo. Entonces, vamos a hablar de espondiloartrosis o de la artrosis vertebral. Entonces, como se dan cuenta, todas las alteraciones, o la mayoría de alteraciones a nivel vertebral reciben justamente como ese antepuesto de espondilo. Entonces, espondiloartrosis, espondiloartritis, espondilolistesis, ya vamos a hablar qué es todo esto. Entonces, cuando hablamos de espondiloartrosis o artrosis vertebral, nos referimos justamente a la alteración de la estructura, la morfología y las propiedades de la columna vertebral, las que ya vimos con la edad. Entonces, la espondiloartrosis se presenta mundialmente en personas mayores a 50 años y lo que uno logra evidenciar es en las radiografías, pues la generación del disco. O sea que si nosotros en un inicio teníamos, me voy a volver un segundo para que lo veamos por acá, teníamos un espacio entre cada una de las vértebras, miren que ahí está el disco y que queda un espacio que es un espacio muy similar a lo largo de toda la columna. Pues resulta que en la espondiloartrosis, bueno, se me pierde ese espacio que yo tengo, se reduce hasta que se vuelve más delgado. Se presenta también con personas que han tenido movimientos o que con su columna han realizado movimientos repetitivos en amplios rangos, que adicionalmente a eso, pues esto los va a llevar a ese riesgo de espondiloartrosis y generalmente se presenta en las últimas cervicales y en las lumbares. Y pues asociado a que, obvio, a que estas son las regiones más móviles de la columna. Generalmente se presenta mucho en personas que, por ejemplo, en su actividad laboral tienen que hacer pues una flexión prolongada, por ejemplo, o en personas que en su región lumbar eh, permanecen con carga constante todo el tiempo, como por ejemplo como oficinistas, ¿cierto? Entonces ellos pueden llegar a generar o tienen un riesgo más alto de espondiloartrosis. En la espondiloartrosis, ¿qué pasa en el disco? Nada, se reduce el contenido acuoso en el disco, se disminuye como tal esa constitución que tiene de agua, de proteoglicanos, si se acuerdan, y eso me va a dar menos resistencia y menor elasticidad, se me vuelve un tejido más rígido. Entonces, ¿qué veo yo? Fisura y deformación del núcleo pulposo y del anillo fibroso, o sea, se perdió ese grosor que tenía, se empezó a volver mucho más delgado. Se genera el cartílago hialino y finalmente se da esclerosis del hueso subcondral y osteofito. Se daña el hueso como tal y genera eso que ustedes ven aquí en la imagen, en la primera imagen de la izquierda, la de arriba, que si ven que se generan como unos picos a nivel de la vértebra o a nivel del hueso,
esos picos justamente son los que van a empezar a generar o los que me hablan de una degeneración de la columna. Miren lo que pasa en la imagen de la derecha y superior. Se redujo el espacio comparado con los otros. Se reduce el espacio que yo tengo intervertebral. Miramos en la parte de abajo. Entonces, se van a dar cuenta que también cómo se redujo el espacio y lo mismo en la de la derecha, cómo se redujo el espacio entre una vértebra y la otra, lo que va a llevar a que finalmente, ¿se acuerdan que ese espacio le daba salida a las raíces nerviosas? Pues si ya tengo espacio de salida, se van a comprimir mis raíces nerviosas. O sea que además de tener una lesión columna, va a tener una lesión que repercute en miembros inferiores y superiores. ¿Qué encuentro yo? Bueno, con eso se pone el otro, entonces, que hay disminución de altura y que hay desplazamiento de cuerpo vertebral, que es la listesis, pero ya la vamos a ver, y que generalmente se asocia a esta con dolor porque se altera no solo, digamos que la posición del día, sino que se altera toda la estructura como tal. Entonces, ¿escucharon esa última parte, chicos? No, profe, ¿la puedes repetir, por favor? Es que no sé, se me entrecortó un poquito pues, el audio. No pasa nada. Además de lo que ya vimos, como en las alteraciones que vemos de generación del cartílago hialino y demás, también tenemos que hay fisura y hay deformación del núcleo pulposo. Hay, digamos que un hueso, el hueso superior se superpone sobre el hueso inferior, que adicionalmente a eso se empieza a crear técnicamente nuevo hueso, pero debido a que se está reduciendo el espacio y se está tocando un hueso con el otro. Entonces, se da inestabilidad intersegmentaria y se da dolor por alteración en las estructuras circundantes. Entonces, en este caso, el dolor no es solo a nivel de la columna, sino es un dolor que se puede irradiar. Y finalmente me va a llevar a una alteración de la mielina, o sea, a una mielopatía, lo que quiere decir que voy a disminuir toda la posibilidad que tengo de transmisión de un impulso nervioso. Entonces, ¿qué manifestaciones tenemos? Entonces, dolores cervicales o lumbares, dependiendo de la región, y generalmente se asocia a esfuerzos posteriores. Entonces, hice esfuerzos muy altos y esos esfuerzos altos hicieran que yo sintiera dolor a nivel cervical o lumbar. Entonces, adicional a eso, predominan de forma unilateral. Entonces, generalmente usted va a encontrar que el dolor se da o hacia el hemisferio derecho o al izquierdo y que de esa misma manera se va a irradiar como su manifestación. O sea, que voy a perder sensibilidad en el lado derecho o en el lado izquierdo, o voy a perder fuerza en el lado derecho o en el izquierdo, dependiendo de dónde esté dando la alteración. Se genera impotencia funcional, hay puntos dolorosos a nivel de la columna, incluso hay algunos puntos dolorosos a nivel si es de miembros inferiores o más bien si es lumbar, entonces en miembros inferiores, si es cervical baja, en miembros superiores. Se limita absolutamente todo el rango de movimiento y en ocasiones puede generar o puede llevar a presentar a nivel cervical cervicobraquialgias, o sea, daños a nivel de toda la columna cervical que lo que hacen es comprimir el nervio y ese nervio, o más bien esa compresión, altera el funcionamiento del nervio braquial de todo el brazo, generando dolor, generando adicionalmente a eso menos movimiento, menos sensibilidad. Y bueno, ¿qué es lo que se hace? Entonces, primero, la valoración. ¿Qué tengo en cuenta yo en la valoración? Entonces, lo que voy a hacer es primero observar, entonces, por planos, cómo está la postura, cuál es el patrón de dolor, entonces, si el dolor es solo en la región o si se irradia. Me pregunta por aquí Adriana, ¿las contracturas musculares pueden provocar curvaturas alteradas temporales? Sí. Cuando me hablas así como contractura muscular, sí. Resulta que la contractura tiene una característica y es que la contractura no es algo agudo, la contractura es de predominio crónico. Entonces, cuando hay contracturas, tengo mayor posibilidad de generar que el músculo traccione, por ejemplo, las superficies transversas que veíamos y genere este tipo de alteraciones.
Entonces, ¿qué más debería yo tener en cuenta aquí? Resulta que la movilidad y la fuerza, como se alteran, entonces tengo que evaluar cuál es el rango de movimiento a nivel del tronco y cómo está la fuerza a nivel del tronco. En términos neurológicos, debo mirar si hay alteración de los reflejos en la sensibilidad o más bien en la percepción de la temperatura. Cualquier alteración en una de estas, digamos que características, me habla a mí de que sí o sí tengo una patología, digamos que considerable. Adicionalmente a eso, hago un test que se denomina el test de Klein, que es el test de la arteria vertebral. Entonces le pido a la persona que haga extensión de cabeza y cuello, haga rotación y luego inclinación. Si le duele, entonces, ¿qué debo mirar yo? Que en este test de Klein, cuando hace este tipo de movimientos, si genera dolor de cabeza o si genera molestia, entonces es un test positivo. Y finalmente la palpación. Entonces voy a mirar cómo se encuentra la columna, ya sea la región cervical, la región dorsal escasamente y la región lumbar. ¿Listo? Y asimismo, los hombros, algo muy parecido a lo que hacíamos en posturometría, que palpábamos y de acuerdo a eso se identificaba así. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de los métodos de tratamiento convencionales que existen en general. Pero entonces son las 8:46, chicos. Van a tener break de 15 minutos. Bueno, de 20 minutos, o sea que los veo a las 9:05 para arrancar. Preguntas que tengan hasta ahí. Ninguna, todo clarísimo. O todo muy confuso. Listo, entonces van a tener, como les digo, un poquito menos de 20 minutos de break y arrancamos. Listo, 9:05, chicos.